Les vamos a pedir que cierren los micrófonos en la medida de lo posible. Bueno, ahí estamos. Mi nombre es Pablo Gijena y en nombre del Comité de Formación Continua del Egresado de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, en esto que hemos dado a llamar el ciclo de conferencias en tiempo de pandemia, le vamos a presentar hoy la conferencia Cirugía Hoy, Trauma Mínimo y Factores de Crecimiento Óseo. Las disertantes de esta actividad van a ser la odontóloga Cristina Ledesma, la odontóloga Ana Patricia Morales y la odontóloga Cintia Cunningham. En relación a las actividades que las doctoras desarrollan, la odontóloga Patricia Morales se desempeña como profesora universitaria en la Cátedra de Cirugía 2B, es dictante de cursos de cirugía, socia y vicepresidenta de la Sociedad de Cirugía de Córdoba. También dicta conferencias a nivel nacional e internacional. La odontóloga Cintia Cunningham también es profesora universitaria docente de Cirugía 2B de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba y se desempeña también como dictante de cursos de la especialidad y de conferencias nacionales e internacionales. Y la odontóloga Cristina Ledesma, quien se desempeña como profesora universitaria en la Facultad de Odontología, en la Cátedra de Cirugía 2B, y es dictante de cursos de cirugía, y en este momento actúa como secretaria de la Sociedad de Cirugía de Córdoba, y también dicta conferencias a nivel nacional e internacional. Como les comentaba, esta conferencia será grabada y posteriormente va a ser colocada en el repositorio de clases virtuales de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba. Para una mejor organización, le vamos a pedir a todos los participantes que apaguen, como lo están haciendo, los micrófonos y las cámaras, para mejorar el tráfico de datos. También les vamos a pedir que a medida que se vayan presentando algún tipo de pregunta o lo que consideren necesario participar, vayan agregándolo en el chat del aula, de manera que la responderemos hacia el final de la conferencia. Importante para aquellos participantes que deseen una constancia de asistencia y de participación en esta conferencia, deberán escribir a partir de este momento en el chat, pero importante, en un único mensaje, el nombre y apellido, el DNI y el correo electrónico. Esos tres datos tienen que estar en el único mensaje y ser enviado en el chat del aula que estamos ahora participando. También les avisamos que luego de esta actividad se le enviará un formulario al correo electrónico con una pequeña valoración de esta actividad que nos permitirá seguir mejorando el propuesto y las propuestas de formación continua que les ofrecen. Así que les agradecemos por anticipado su colaboración. Y como siempre, vamos a agradecer la participación muy especial del personal de apoyo técnico y administrativo en las personas de Analia Rey e Ivana Torcibia, cuyos aportes a la realización de estas actividades es muy importante. Bueno, damos pie entonces y damos participación a la que va a comenzar la disertación. Les agradecemos muchísimo a las tres. Bueno, muchas gracias, Pablo, por habernos sobre todo invitado, ¿sí? Ahí ya voy a ver para compartir, ahí voy. Espérate que no me parece. Ahí. En el transcurso, les propongo, Cintia y Patrick, que si quieren apagar el micrófono y habilitarlo únicamente para que no se acople en medio, lo hacemos de esa forma, pero lo abren en cualquier momento que consideren necesario. Todavía no se ve, Cris, te aviso cuando se vea. Sí, eso. Ahí puse para compartir, no sé si... Un poquito de delay siempre, hay un poquito de retraso, así que ahí está compartiendo. Ahí vamos mejor, ahí está. Ahí vamos. Desde ya estamos muy contentas porque nos hayan invitado a este ciclo de conferencias. Perdón, Cristina, ¿pueden maximizar la diapositiva? Sí, pero... Espérate. Todavía no se ve en grande, por eso te digo. Ahí se va a ver en grande. Ahí estamos. Perfecto. ¿Sí? Adelante. ¿Me escucha bien? Perfecto. Bien, bueno. No, que principalmente queríamos agradecer
a ustedes por habernos invitado en este ciclo de conferencias y podernos dar la oportunidad de compartir con todos ustedes lo que estamos haciendo hoy en día nosotros desde el punto de vista quirúrgico. Nosotras desde hace un tiempo hemos formado un grupo que lo hemos denominado Oral Surgery Training, ya que es un grupo de formación, de estudio de todas las cosas que van sucediendo en la evolución de la cirugía, ¿sí? Como bien nos presentó Pablo, somos docentes de la Facultad de Odontología desde hace varios años, ¿sí? Y principalmente nos apasiona todo lo que es justamente la cirugía, ¿sí? Y queremos compartir con ustedes cualquier duda o algo, como dijo el doctor, nos van anotando en el chat y al final de la conferencia trataremos de responder todas las dudas que tenemos. El título que vamos a ofrecer hoy es Cirugía Hoy. ¿De qué se puede llegar a tratar? Bueno, de un trauma mínimo en lo que es una técnica quirúrgica. Nosotros sabemos que frente a cualquier cirugía va a haber un trauma quirúrgico. Por eso por ahí denominar cirugías atraumáticas, el A sin trauma, no nos termina de convencer, ¿no? Y decidimos denominarlo, y en la literatura ya existe, si uno empieza a buscar papers, información o diferentes tipos de artículos, como que se habla ya de un trauma mínimo. Y los factores de crecimiento óseo, que hoy en día se están utilizando muchísimo, queremos informarles para la gente que no conoce o tiene pocos conceptos acerca de esto, de qué es lo que estamos hablando cuando nos referimos a factores de crecimiento óseo. Bien, hoy en día tanto los odontólogos, ¿sí?, como los pacientes quieren restauraciones, quieren bocas espléndidas, exitosas, y en donde esa rehabilitación tenga alto grado de satisfacción por parte del paciente, y también a nosotros como odontólogos nos gusta, y mucha función también, ¿no? A través de lo que puede ser una implantología, la restauración de la rehabilitación de nuestra cavidad bucal a través de la implantología, o bien a través de las prótesis que ya conocemos mientras estudiamos a nivel de la facultad, en el grado, sean prótesis removibles, parciales o totales, pero que tengan alta función y estética. Eso es lo que nuestros pacientes desean y lo que nosotros queremos brindarle a nuestros pacientes. Sin embargo, en la actualidad también hay una serie de alteraciones en la cavidad bucal, como vemos acá en una radiografía, en donde es necesaria la extracción dentaria. Y frente a esta extracción dentaria por procesos patológicos, por ejemplo, acá vemos a nivel apical, en la placa radiográfica, nosotros necesitamos realizar cirugías para poder eliminar esos focos sépticos, ¿sí? La sutura. Otras situaciones muy común que se presentan en la clínica diaria son las extracciones de los restos radiculares, muchas veces relacionados a estructuras importantes desde la anatomía, como ser el seno maxilar, y que es necesaria la extracción dentaria, ¿sí?, de estas piezas dentarias. Estas técnicas quirúrgicas, estas maniobras que nosotros realizamos, ¿qué nos traen como consecuencia? Bueno, son pacientes de que vienen así con la cavidad bucal, ¿no?, con estos restos radiculares, faltas de piezas dentarias, y lo que ellos pretenden es lo que nosotros empecé hablando al principio, el éxito en la funcionalidad y en la estética, y es lo que queremos lograr, pero basándonos desde la cirugía, cómo podemos lograr este tipo de rehabilitación protésica, comenzando por los cimientos, por el terreno donde van a sentar las prótesis. Bien, lo que hablaba antes de que muchas veces estas extracciones dentarias, esas eliminaciones de los focos sépticos que tenemos en nuestros pacientes, traen como consecuencias, como bien dice acá, atrofias a nivel de las crestas alveolares, colapsos de las tablas, por ejemplo las vestibulares, sobre todo en el maxilar superior,
y colapsos de los tejidos blandos. Y esto nos trae como consecuencia las dificultades en algunas ocasiones para poder colocar una rehabilitación implantológica o bien una prótesis removible, como dije antes, ya sea total o parcial. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas al realizar hoy en día una prótesis completa y que decimos, no tiene hueso, que no tiene hueso? Y sí, porque no solamente el tiempo transcurrido de la extracción dentaria hasta la actualidad que se va a realizar la prótesis, sino también cómo se manejó ese acto quirúrgico, cómo hicimos la extracción dentaria, y tenemos que empezar a pensar si esa extracción dentaria podemos mejorar la técnica quirúrgica a través de algún tipo de maniobra para no llegar a atrofias de crestas alveolares ni tanto colapsos de los tejidos blandos. Bien, es así que nosotros, para conseguir este tipo de sonrisa que vemos, para conseguir esta rehabilitación, siempre hablamos de que existe un diagnóstico clínico y radiográfico. Y existe una planificación de toda esta rehabilitación en diferentes pasos. Esta planificación, todos sabemos, no solamente a través de ortopantomografías que tenemos que pedirle a nuestro paciente, diagnóstico por imagen, a través de las combino, de las TAC, en donde planificamos correctamente dónde vamos a colocar un implante específicamente y hacemos un diagnóstico desde computarizado, ¿cierto? La odontología digital, que es lo que viene todo hoy en día. Entonces, nosotros ya planificamos una prótesis de antemano diciendo, acá yo necesito colocar un implante, por ejemplo, para realizar la prótesis en forma correspondiente. ¿Y por qué no empezar a pensar también en todo este trabajo que realizamos antes de llegar a la clínica específicamente, a nuestras maniobras odontológicas, a pensar cómo hacemos la extracción dentaria para que en ese lugar donde yo planifiqué colocar una prótesis haya hueso? ¿Cómo me dedico tiempo a este momento de la técnica quirúrgica? Y también, mi paciente está en condiciones, qué alteraciones sistémicas o no puede tener que nos va a afectar en lo que es la cicatrización de esos tejidos, ¿sí? Yo conozco realmente a el sistema general de mi paciente, sabemos qué enfermedades previas tiene o no al paciente para poder realizar justamente un éxito en lo que es mi rehabilitación bucal. Bien, a través de la historia, ya desde el año 69, que Brannemak, ¿sí?, es como que a través de un trabajo que él estaba haciendo a nivel de laboratorio, como que empezó a descubrir este tema de la osteointegración, ¿sí? Trabajos que realizó a nivel de las tibias de conejo. No sé si conocen bien cómo es la anécdota de la historia de Brannemak, que le coloca unos tubos de titanio para poder, dentro de esos tubos tenían una cámara intraoral para poder estudiar la relación entre la médula ósea y la sangre, qué conexión había entre la curación y los fenómenos que tienen a nivel de la médula ósea después de la ocurrencia de un perjuicio. Y cuando quiso tratar de extraer esos tubos a nivel de la tibia de los conejos, se vio que no los podía extraer a los tubos, y eran de titanio. Y ahí es lo que le llamó la atención, cómo el titanio se unía al hueso, y empezó todo este tema de la osteointegración. Y esto, ¿por qué lo traje a colación a esto? Porque tenemos que empezar, para que exista esa osteointegración tan necesaria que es en la implantología o en la rehabilitación, ¿sí? Tenemos que pensar en cómo vamos a preservar ese reborde alveolar, qué maniobras quirúrgicas vamos a realizar para preservar este reborde alveolar, cómo va a ser la cicatrización que vamos a tener en nuestro paciente, qué alteraciones o no puede tener en el orden sistémico para lograr esta preservación de reborde alveolar que nos va a facilitar la colocación de implantes y lograr esa oseointegración en forma exitosa. Entonces, nosotros nos vamos a
enfocar en esto, en la preservación de reborde alveolar a través de una técnica quirúrgica, como dije al principio, con un mínimo trauma, que nos traiga a consecuencia una cicatrización favorable a nivel de los tejidos. No somos las únicas ni las primeras que vamos a hablar de preservación de reborde alveolar. Ya desde el año 2009 existen ya artículos científicos, los papers, que dicen que existe un promedio de la pérdida ósea entre 2 a 5 milímetros a nivel del ancho alveolar en los primeros meses post-extracción, que existe un promedio de la pérdida del volumen post-extracción, o según otros autores, entre los 2/3 ocurrieron en el primer trimestre, o bien no tratar el alvéolo al momento de la extracción resultó como consecuencia una pérdida del volumen del 29%. La mayoría de las reabsorciones se dan en las tablas vestibulares y en el maxilar superior los alvéolos pierden más en ancho que en el maxilar inferior, o sea, que existe toda una serie de investigaciones que nos están avalando en esto. Nosotros sabemos que los cambios en las dimensiones alveolares luego de la extracción dentaria pueden reducir o eliminar la colocación de un implante en una posición protésicamente ideal. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo los que hoy en día se dedican a la implantología. No hace falta que yo lo recalque, sino ya todo el mundo sabemos que hoy el implante se lo ubica de acuerdo a la prótesis que diseñamos. Para lograr todo esto, ¿en qué nos tenemos que basar? En lo que es la cicatrización, o sea, volver al principio de lo que nosotros empezamos a estudiar, nuestros primeros años de facultad, biología, química, fisiología, patología, y sí es necesario recordar todo lo que son los procesos de cicatrización para que podamos entender el por qué va a tener éxito de última una rehabilitación o no. Esa cicatrización, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que es la regeneración de los tejidos, es el cierre de la herida, y que no es un fenómeno aislado, sino se está condicionada por una serie de factores bioquímicos a nivel de la solución de continuidad que representa la lesión. Entonces tenemos cambios estructurales, tisulares y una serie de fenómenos, de procesos que van a determinar la formación de esa cicatriz. Traigo para recordar esa cicatrización, tenemos una etapa de inflamación, una etapa fibroblástica, una etapa de remodelación, que es al finalizar cuando existe la maduración de la herida. Siempre recordemos todos estos procesos. ¿Cómo lo trasladamos a lo que es una exodoncia, una extracción dentaria? ¿Qué tenemos que recordar? Que esa exodoncia es una fractura abierta, que debido a que luego de la ebulsión, la extracción dentaria, queda expuesto tejido óseo. Es considerada una herida infectada. ¿Por qué? Porque al considerarse la cavidad bucal como un sitio húmedo en el cual coexisten microorganismos con potencial patógeno. Es una fractura con pérdida de sustancia. Y por último, es una cicatrización por segunda intención debido a la solución de continuidad. Esa cicatrización del alvéolo post-extracción, entonces esa inflamación que se da en la primera semana, todos los procesos, la formación de coágulo, tejido de granulación, la migración de los leucocitos, la eliminación de los desechos a través de la fagocitosis y el depósito de los primeros fibroblastos. La segunda y tercera semana recordábamos que era la proliferación, o sea, el crecimiento de los fibroblastos capilares, la migración del epitelio, el contacto del tejido de granulación bajo el coágulo, la acumulación de osteoclastos, el reemplazo del tejido de granulación por tejido osteoide, y en la tercera y cuarta semana la epitelización ya del alvéolo. Por último, la etapa de remodelación, que es la que se da entre el cuarto y sexto mes, ya es el depósito del hueso trabecular, la reabsorción del hueso cortical, ¿sí? Y con el tiempo el epitelio asciende y se ubica al mismo nivel de la cresta de la encía crestal, ¿sí? O sea que el hueso tiende a tener como límite la cresta de los elementos dentarios que han quedado en la cavidad bucal al lado de la extracción dentaria.
Bien, ¿por qué todo esto? Para recordar, porque existen factores que van a afectar la cicatrización, factores que van a ser del orden general y factores del orden local. Dentro de los factores del orden general, ¿qué podemos llegar a tener? Un déficit de proteínas, de vitaminas, alteraciones en el metabolismo, la edad de nuestro paciente, como al mismo tiempo los medicamentos que están tomando en el momento del acto quirúrgico. Me voy a detener un poquitito en este slide, en donde hablamos de que existe un déficit proteico y vitamínico, los cuales pueden obstaculizar la síntesis de colágeno y de fibroblastos. ¿De qué manera podemos llegar a tener alteraciones en esto? Y bueno, una disminución proteica, ¿qué nos puede tener? Una disminución a nivel de lo que es la síntesis del colágeno, una disminución de fibroblastos, de la angiogénesis, de la remodelación, alteraciones en la remodelación del colágeno, déficit de vitamina, que podemos encontrarnos, déficit de vitamina A, disminuye la respuesta inflamatoria, la B1, la formación de colágeno, la B5, la disminución de los fibroblastos, la vitamina C, ya sabemos que afecta a todos a nivel de colágeno, la vitamina D, que se relaciona también con algo que cada día hay que prestar mucho más atención, que es lo que acá abajo les coloqué, la hipercolesterolemia. Ya vamos a hablar de esto. Las radiaciones terapéuticas, o sea, ya sabemos todos pacientes que tienen problemas oncológicos y tienen radiaciones terapéuticas, existe una alteración a nivel de riegos sanguíneos de los maxilares y por ende la reducción del potencial óseo para justamente la reparación. La vejez, la edad de la respuesta del organismo se reduce producto de las alteraciones de la actividad celular y de la capacidad regeneradora. Trastornos metabólicos, bueno, es muy común ya que todo el mundo ya conozca qué es lo que trae la diabetes, las microangiopatías, aumentos de infecciones, la posibilidad de que existan nuevas heridas, ¿cierto? Por esa alteración a nivel de la circulación terminal, la hipercalcemia con alteraciones del fosfo y calcio. Esto, la hipercolesterolemia. Últimamente no estamos teniendo mucha no es que últimamente, sino que no le prestábamos mucha atención al tema del colesterol. ¿Qué pasa con el colesterol? Nosotros sabemos que tenemos un colesterol bueno y un colesterol malo. Si en los pacientes que tienen alteraciones a nivel del colesterol, vemos que el aumento del LDL, que vendría a ser el colesterol malo, por así llamarlo, existe como consecuencia de una reducción a nivel del metabolismo óseo, ¿sí? Y esto trae como consecuencias que los altos niveles de colesterol pueden causar daño a nivel del tejido óseo. Ese daño a nivel de tejido óseo que puede, o sea, va a hacer de que no tengamos una buena cicatrización a nivel de los tejidos, a nivel del tejido óseo. Bien, y mientras que el aumento del HDL, que vendría a ser el colesterol bueno, tiene un efecto antioxidante, o sea, protector sobre las células óseas. Entonces, empecemos a pensar un poquitito en nuestros pacientes, cuál es el estado general de ellos, qué medicamentos toman. Los trastornos medicamentosos, los inmunosupresores, los antirresortivos, los bifosfonatos, sabemos que traen como consecuencia muchas veces la formación de un hueso osteoide que no es apto por ahí para colocar un implante o tenemos dificultades a nivel de la regeneración del tejido óseo o tenemos osteonecrosis y no sabemos por qué las osteonecrosis hormonales y el tabaquismo. ¿Sí? Hay gente que dice que el tabaco no provoca alteraciones y yo les diría, y bueno, a nivel de lo que es el tejido óseo, tengamos como precaución qué tipo de paciente, cuánto fuma por día, si existe alguna otra alteración con esa nicotina. Todo esto, ¿cierto? Nos basamos sobre todo a través de un estudio del doctor Chukrum, un médico francés, ¿cierto? Que empieza a estudiar todos estos factores de riesgo biológico
que están desatendidos y que interfiere en lo que vendría a ser un injerto óseo o bien en la implantología. Y ustedes me dirán, ¿y entonces qué análisis de laboratorio puedo llegar a tener yo, a pedir en nuestro paciente frente a un acto quirúrgico? Y todo va a depender de esa anamnesis. Respetemos todos los pasos de la anamnesis, le hagamos historias clínicas totalmente completas a nuestro paciente frente a un acto quirúrgico. No es lo mismo una extracción simple de un elemento dentario que frente capaz una colocación de 5 o 6 implantes, que también es un acto quirúrgico, y no es lo mismo un paciente sano. Pero ¿cómo sabemos que es un paciente sano? Porque estamos apoyados en una correcta historia clínica, en una correcta anamnesis. Entonces, un análisis de rutina, ¿qué podemos llegar a pedir? Un citológico completo, un hematocrito, una BSG, tiempo de coagulación, como bien dice acá, recuento plaquetario, TP, el tiempo de protrombina, glucosa, la hemoglobina glicosilada. Esos son análisis de laboratorio de rutina frente a un acto quirúrgico. Por ejemplo, cuando los pido frente a un elemento dentario retenido, frente a un tumor, frente a procesos quísticos, cuando voy a realizar rehabilitaciones a partir de la implantología y bueno, frente a actos quirúrgicos que son importantes, ¿sí? Estos de los anexos, el metabolismo fosfocálcico, la fosfatalsa-alcalina, cómo funciona el riñón, cómo está la creatinina, la osteocalcina, todo esto me trae a pensar de que existe muchas veces alguna alteración a nivel del metabolismo que me puede afectar justamente esa regeneración de tejido óseo. Algunos autores hablan de que voy a pedir este anexo de laboratorio cuando, por ejemplo, me ha fallado un implante. ¿Por qué me falla un implante? ¿Por la técnica quirúrgica? No, porque el paciente estaba en malas condiciones o no estaba en las condiciones adecuadas. ¿Y cómo sé que mi paciente no estaba en las condiciones adecuadas para recibir un implante? Y le hice los análisis para ver realmente cómo está su sistema general, cómo está sistémicamente, si ese colesterol está alto, cómo está el metabolismo del calcio y del fósforo, si toma algún medicamento que me interfiere en todo esto que les vengo hablando de la cicatrización, porque no es solamente la cicatrización del tejido blando, sino la cicatrización del tejido óseo. Le voy a hacer una regeneración ósea guiada. Bien, ¿y cómo sé cómo está ese hueso? Y bueno, muchas veces a través de análisis de laboratorio nos puede llevar a guiarme a mí en las condiciones en las que está nuestro paciente. Por eso para nosotros es sumamente importante todo lo que es la anamnesis, la historia clínica, el estado de nuestros pacientes antes de que nosotros comencemos esa rehabilitación. No nos quedemos solamente con la tomografía, con el CAD-CAM, con el diagnóstico por imagen, ¿cierto? El encerado digital, que me parece espectacular todo y que nos ha ayudado un montón en lo que es la rehabilitación. Pero también pensemos cómo está nuestro paciente desde el punto de vista sistémico. Entonces, ese protocolo para llegar al éxito, veamos cómo es la rehabilitación, cómo está el diagnóstico por imagen, dónde vamos a colocar el implante o bien cómo vamos a realizar la prótesis, adecuémonos a una técnica quirúrgica correspondiente y el estado general del paciente. Bien, entonces ya hablamos de los factores generales y veamos los factores locales que pueden llegar a afectar esa cicatrización. Y para eso nos tenemos que basar en lo que vendría a corresponder a nuestro acto quirúrgico. Ese acto quirúrgico que tenemos que tener muy presente en el momento de nuestro trabajo. Doctora Cintia. Ahí, Cintia, ¿podés activar el micrófono? Sí. Cintia.
No, no se escucha, Cintia. No se escucha. Tenés activado, se ve que está activado el micrófono, pero no se escucha. No, no se está escuchando. Bueno, puedo sugerir que Sí. salgas y vuelvas a entrar a la reunión de tal manera de que se actualice y a lo mejor ahí conecte el micrófono, Cintia. No, no se escucha. Ahí te desactiva el micrófono, sí. O de último usa el celular como micrófono. Si vas a usar el celular, vas a silenciar la pantalla, Cintia, de tal manera de que no se acople. Sí. Y te conectas por medio del Meet del celular. Hasta ahí te venimos leyendo los labios. Claro. Ahora desactivar el celular, sí. Es un diálogo con mímica. Bueno, para la próxima aprendemos lenguaje de señas. No, pero es que al principio Cintia fue la primera que se conectó y andaba todo bien el micrófono. Sí, andaba todo muy bien. Ahí. Bueno, voy a silenciar acá entonces. Perfecto. Qué raro, ¿no? Y bueno. Cosas de la tecnología que nos superan. Bueno. Bueno, buen día a todos. Aquí estoy. Bueno. Hola, Cintia. Bien, gracias, Cristi. Hola, Daniel. Bueno. Nosotros como odontólogo general o odontólogos que hacemos cirugía, ya sea extracciones simples o extracciones de retenidos, nuestro humilde aporte en esta charla es desde nuestra experiencia clínica y bueno, algunos artículos y algunas actualizaciones que venimos leyendo hace ya un buen tiempo y hemos recogido distintos tips y distintos consejos para llegar a predecir en lo posible nuestros postoperatorios, ya que, como todos sabrán, toda extracción dentaria va a tener un postoperatorio que en realidad es muy incierto. Múltiples factores van a influir en nuestro postoperatorio. Pero desde el momento que hemos planificado las cosas y hemos evaluado a nuestro paciente desde la clínica, desde sus análisis de laboratorio, como bien decía la doctora, con una anamnesis correcta, yo puedo identificar todos estos riesgos y tratar de, si no se puede eliminar al riesgo, disminuirlo a su mínima expresión, logrando así, en lo posible, postoperatorios más predecibles con mejores resultados. Desde el momento que yo hago una extracción dentaria, luego voy a tener fenómenos complejos de reparación, de remodelación y de curación, tanto de los tejidos blandos como de los tejidos duros. Y yo lo que quiero es una inflamación buena, ¿sí? Una inflamación fisiológica que repare los tejidos de una manera adecuada para una posterior rehabilitación prótésica, ya sea con implantes, ya sea con una prótesis removible, a lo que el paciente pueda acceder, pero que yo como odontóloga general o como cirujana deje un terreno apto y adecuado para esa prótesis que el paciente va a luego tener que portar. Como vemos, por ejemplo, en la imagen inferior, donde a esta paciente se le realizó una extracción dentaria con una planificación tal vez inadecuada, se produce una inflamación que llamamos patológica o mala, en donde actúa las células gigantes ante un cuerpo extraño o ante una situación que no fue favorable, hasta produciéndose una comunicación con el seno sinusal. Entonces, lo que yo quiero lograr es no tener que hacer una segunda intervención, como tuvimos que hacer con esta paciente, para lograr la inflamación buena y el resultado que veíamos en la foto superior. Nos basamos por ello en esta premisa de la exodoncia, porque hoy nos vamos a dedicar en realidad a lo que es exodoncia, ¿sí? Dentro de la cirugía, con un trauma mínimo o con un mínimo trauma, que es así como lo pueden encontrar en los textos.
Y nuestra premisa es extraer el elemento dentario manteniendo la integridad de todos los tejidos a su alrededor, tanto los tejidos de sostén, todos los tejidos vecinos. Pasa, Cristi. Quiero conservar los tejidos y observar como en la imagen una reparación buena, ¿sí? Y también una salud al nivel de los elementos dentarios vecinos. ¿Qué tejidos son los que yo voy a cuidar? El hueso, el periósteo y el periodonto. Obviamente cuando hablamos del tejido periodontal estamos hablando de los elementos vecinos. Por ejemplo, si yo extraigo, no sé, un elemento 38, tengo que actuar de tal manera que el elemento 37 luego no sufra la formación de una bolsa periodontal, alcedistal, no sufra sensibilidad, no sufra movilidad, ¿sí? Necesito que también los elementos dentarios vecinos tengan salud en el postoperatorio. Entonces nos dedicamos a eliminar solamente el tejido dentario que va a extracción y todo proceso patológico que lo acompañe, ya sea quiste, ya sea tumor, ya sea cualquier tejido patológico que esté relacionado con esta pieza. Pasa, Cristian. Para esto hemos rescatado algunas reglas de la biología, que son obviamente muchas más, pero dentro de lo que es la extracción dentaria, tener en cuenta que debemos lograr el tamaño crítico del defecto óseo lo más pequeño posible. Una vez que hacemos la extracción, como decía la doctora Ledesma, tenemos como una fractura expuesta. Yo tengo que lograr que ese tamaño del defecto sea lo menor posible para no afectar así a una osteogénesis correcta. Es sumamente importante lograr una angiogénesis temprana, y según el doctor Garati, tenemos como una sola oportunidad de lograr esta angiogénesis temprana. Desde la angiogénesis es de donde se van a dar luego todos los fenómenos para la reparación correcta de nuestro tejido óseo. El tejido óseo se va a regenerar según la cantidad y la calidad de los vasos que se formen, tanto en este defecto crítico que hemos realizado cuando hacemos la extracción, entre los gránulos de los injertos que colocamos, ¿sí? Y también es muy importante cómo trabajamos sobre ese tejido óseo. Si lo vamos a fresar, si le vamos a producir aplastamiento o compresión de las trabéculas óseas. Como dice el doctor Bellota, al hueso no le gusta que lo fresen. El hueso, desde el momento que lo fresamos, aunque utilicemos una irrigación profusa, estamos realizando un corte, lo estamos dañando, lo estamos aplastando, estamos generando un pequeño calentamiento a nivel del tejido óseo. Y eso va a generar una degeneración de los osteoblastos. Y considerar los problemas sistémicos, como bien nombró la doctora, paciente diabético, fumador, ver el grado de colesterol que tiene nuestro paciente, la cantidad o la calidad de la vitamina D. Pasa, Cristian. Porque nuestra fundamentación desde el momento de cuidar el tejido óseo, recordemos que el tejido óseo, ¿cuáles son sus funciones principales? Darnos la sustentación, la protección y el soporte mecánico. Es una gran reserva de calcio y de fósforo, es calcio que va a necesitar también otros órganos para poder funcionar correctamente. Participa en la homeostasis mineral, almacena los factores de crecimiento, que ya vamos a ver por qué son tan importantes, la producción de células sanguíneas, y también genera un almacenamiento de grasa necesario también para el funcionamiento de otros órganos. Pasa, Cristi. El periósteo. Como sabemos, si vamos a realizar una extracción, por ejemplo, un elemento retenido, y al periósteo lo voy a tener que decolar. Nosotros hacemos colajos mucoperiósticos, incluimos el periósteo, pero lo vamos a realizar en lo posible solamente cuando hacemos elementos retenidos o tenemos que acceder a un quiste o a un gran tumor. Pero en realidad el periósteo, que como sabemos es un tejido conectivo, por fuera tenemos fibroblastos, por dentro, en su capa interior tenemos células osteoprogenitoras, osteoblastos, los vasos sanguíneos, mantiene la vascularización. En el momento que yo lo separo, ya rompí las fibras de Sharpey, ya destruí los hemidesmosomas que lo unen al hueso, y voy a disminuir muchísimo la irrigación, y toda esa capacidad que tiene el periósteo y la oportunidad que le da a las células mesenquimales en transformarse en células
osteoprogenitores. Entonces el periósteo, siempre en la medida de lo posible, vamos a tratar de conservarlo en su lugar. Pasa, Cristian. Pasa, Cristian. ¿Pasó? ¿Cuáles serían? ¿Sí? No, estabas bien. ¿Cuáles serían las indicaciones de preservar el tejido óseo, el tejido alveolar y el periósteo? Bueno, en realidad es siempre, ¿sí? Siempre en la medida de lo posible vamos a tratar de conservar estos tejidos. A grandes rasgos, dentro de todas las indicaciones, son aquellos sectores con alta demanda estética, donde voy a colocar un implante, donde voy a hacer múltiples extracciones para poder regularizar ese reborde y después portar por allí una prótesis completa, donde tengamos que acceder a algún tejido patológico, ¿sí? Pero digamos que lo que buscamos es que pensemos siempre en conservar el tejido óseo y el tejido perióstico. Solamente en aquellos casos en donde yo sí o sí deba realizar una osteotomía, es cuando solamente voy a separar el perióstico. Si no, siempre tratamos de conservar. Pasa, Cristian. Si ustedes van a los textos, dentro de las técnicas que encontramos como llamadas de exodoncia con mínimo trauma o con trauma mínimo, vamos a encontrar siempre a la odontosección como la vedette de la exodoncia con trauma mínimo. La odontosección en todas sus variantes, dividiendo al diente según la cantidad de raíces que tiene, dividiendo la corona de la raíz, dividiendo elementos unirradiculares en sentido vertical, ¿sí? O sea, la odontosección en todas sus variantes, donde también podemos hablar de la técnica de la coronectomía, ya les voy a mostrar un ejemplo. Entonces la odontosección es como la técnica a utilizar casi siempre para lograr una extracción con trauma mínimo. La extracción con rotación, al utilizar forceps, obviamente que realizar rotación en elementos dentarios nos va a limitar su anatomía radicular, ¿sí? La posibilidad de ser rotado o no. La luxación con periostótomos, si vamos a utilizar elevadores que sean los más finitos y delicados posibles, y si no, luxadores que son más delicados y no dañan, ni se apoyan, ni producen aplastamiento a nivel de la papila interdentaria. La papila interdentaria es sumamente importante conservarla y no dañarla. La piezocirugía, utilizando el piezosurgery, y el sistema VELEX. Les voy a mostrar un poquitito de cada uno, así a grandes rasgos. La odontosección, ya sabemos cómo la realizamos, pero la podemos utilizar e implementar en muchos casos, no solamente para elementos multirradiculares como con raíces divergentes, la podemos utilizar también con elementos con raíces fusionadas. Lo que sí tenemos que evaluar previamente es si vamos a lograr el acceso y vamos a llegar hasta la profundidad del ápice para poder dividirlo con la fresa y con la turbina, ¿sí? Odontosección en elementos retenidos, dividiendo corona de raíces, dobles o triples, odontosección, todas las divisiones que necesitemos para conservar el tejido óseo y extraer esa pieza dental. Pasa, Cristian. Por ejemplo, acá le pusimos un casito realizado por los alumnos en la universidad, donde les vamos mostrando un poquito cómo podemos implementar la odontosección, por ejemplo, en un unirradicular, en donde si vemos clínicamente es un paciente bruxómano, deberíamos indicarle realizar una extracción con alveolectomía, o sea, hacer un colajo, levantar mucosa, levantar periósteo y hacer osteotomía. Bueno, vamos a tratar de evitar esto la mayor cantidad de veces, y si tuviésemos que colocar ahí un implante, con mayor razón. Entonces, en vez de hacer todo este procedimiento de alveolectomía, voy a realizar una odontosección, no voy a tocar hueso, no voy a tocar periósteo. Ahí observamos radiográficamente, vemos si con la fresa vamos a tener acceso para poder dividir toda la pieza dentaria. Pasa, Cristi. Hacemos la cinesmotomía, separando el ligamento circular de Schollinger, y luego, con una fresa cilíndrica, realizamos el corte. ¿Por qué realizo el corte en este sentido mesiodistal? Lo hago de esta manera para poder colocar el instrumento que va a luxar
sin tocar las papilas interdentarias. Recordemos que las papilas interdentarias son sumamente importantes para la conservación de ese hueso alveolar, que va a perder su diente y que va a tender a reabsorberse, ¿sí? Sí, Cristi. Siempre con refrigeración, aunque hagamos odontosección, recuerde que ese calor se transmite al tejido óseo. Elegimos según el caso clínico la utilización de elevadores o de luxadores. Recuerden que los elevadores pueden hacer uña y palanca y rueda, depende de su diseño, y los luxadores hacen solamente uña, ¿sí? Entrando en el espacio periodontal y luxando a este elemento dental. Pasa, Cristian. ¿Sí? Acá vemos lo que son los luxadores y sus características, y los elevadores botadores, que como dijimos pueden realizar también palanca, ya que su volumen y su estructura así lo permite. Pasa, Cristian. Realizado todo el corte, llegando hasta el ápice de la pieza dentaria, vamos a utilizar en este caso un luxador, en donde lo ubicamos bien por palatino, y siempre utilizamos ese espacio que nos dejó la fresa, vamos a aprovecharlo para mover estos cabos del elemento dentario hacia ese espacio. Trabajamos primero en el palatino, que es la tabla con mayor resistencia en este caso, pasa Cristi, y yo quiero cuidar la tabla vestibular que es más finita y delicada. Entonces, una vez que traje la pieza, la partecita del pedacito palatino, recién ahí voy a poder llevar hacia palatino, sin ejercer mucha presión sobre la tabla vestibular, para cuidarla y proteger. Y llevo el pedacito hacia el espacio vacío que me dejó el fragmento palatino. Pasa Cristi. Como verán, no se hizo osteotomía, no levantamos colajo, no tocamos las papilas interdentarias. Pasa Cristi. Aquí está la pieza quirúrgica y este luxador que tiene puntas intercambiables, que lo usamos de vez en cuando en la cátedra. Pasa Cristi. Odontosección en los elementos retenidos. Bueno, aquí por supuesto cuando tenemos un elemento retenido yo debo acceder para poder liberar toda la corona o gran parte de la corona de esta pieza dentaria y dividirlo la cantidad de veces que sea necesario para poder extraer esa pieza dentaria. Recordemos que lo que queremos es el diente y no el hueso del paciente. Yo quiero extraer el diente, yo quiero que el hueso le quede al paciente. Entonces, hago un colajo mucoperióstico tratando de separar lo menos posible ese mucoperióstico. Realizamos la osteotomía, también lo mínimo e indispensable para poder acceder a la pieza dentaria, dividirla y colocar correctamente los instrumentos para poder extraer cada pieza. Separamos la corona de la raíz y separamos ambas raíces. Es una doble odontosección que nos facilita la extracción sin una gran cantidad de osteotomía. Recordemos que al hacer osteotomía, ya luego, si no colocamos en ese sector un injerto y quizás un PRF, que ya lo va a mostrar bien la doctora Morales, en este sector nosotros le podemos ofrecer a los pacientes y contarle todos los beneficios de colocar allí un injerto y colocar, por ejemplo, con un acompañamiento de APRF o con PRF, para evitar que en la cara distal del elemento 7 se produzca una gran retracción gingival y luego tener allí sensibilidad o producirse una bolsa periodontal. Pasa, Cristian. Por ejemplo, en elementos dentarios de gran tamaño, también retenidos, como este canino transmigrado, con una íntima relación con el nervio mentoniano, en donde para poder acceder y evitar una gran cantidad de osteotomía, decidimos dividir la pieza en la mayor cantidad de partecitas, secciones posible. Pasa, Cristi. Realizamos el colado mucoperióstico, tenemos que identificar previamente la emergencia del nervio mentoniano, saber dónde está para protegerlo, no tironearlo, no aplastarlo. Y para no hacer una gran osteotomía, en este caso, hicimos dos ventanitas, pasa Cristi, una mesial al mentoniano y una distal al mentoniano. Dos pequeñas osteotomías, donde observamos la pieza dentaria, y la seccionamos en 3 veces, donde retiramos por una ventanita el ápice y la parte media, y por la otra ventanita la corona, evitando así una gran osteotomía y el daño
a elementos nobles, como es el nervio mentoniano. Pasa, Cristi. Acá vemos las piezas dentarias, en donde abajo se puede observar la pieza que fue dividida en 3 veces, la parte media de la raíz con una fosita de Moore para poder trasladarlo, ya sea a la ventanita posterior o la ventanita anterior, porque esa es la partecita que estaba por detrás del mentoniano, y el saco pericoronario, siempre tan importante de retirar. Pasa, Cristi. La técnica de la coronectomía, otra odontosección. Esta técnica es una técnica ya que existe hace varios años, que tiene indicaciones también muy precisas. El paciente tiene que ser un paciente que va a regresar a los controles, o sea, un paciente colaborador. ¿Sí? Yo le voy a proponer esta técnica en la cual vamos a ver que algún tercero inferior que tenga una íntima relación con el conducto del nervio dentario inferior, y que en nuestra extracción podamos llegar a lesionarlo. Entonces le proponemos esta técnica en donde yo en una primer cirugía voy a realizar el corte de la corona, teniendo en cuenta que ese tercio radicular tiene que quedar infraóseo, y luego con su potencial eruptivo va a deslizarse hacia el segundo molar, al espacio que me dejó la corona, y ya se me separa del nervio dental inferior, y poder realizar una segunda intervención quirúrgica retirando las raíces, disminuyendo el riesgo de realizar una parestesia o una anestesia del nervio dental inferior. La piezocirugía. La piezocirugía, utilizando el piezo surgery con diferentes puntas, podemos penetrar en el espacio periodontal hasta 10 milímetros, y con las vibraciones del piezo surgery producir una luxación de la pieza dental. Puede que realicemos solamente la extracción con algún elevador o pinza, utilizando previamente el piezo surgery, o en algún molar realizar posterior a la utilización del piezo, odontosección y retiro de cada una de las porciones con elevadores y con pinza, según el caso. Pasa, Cristi. Acá les puse esta imagen, ya que para utilizar los forceps, en esta cirugía que quiere conservar tabla ósea, estaría muy bueno aplicar y que todos pudiéramos tener estos forceps que se llaman de retención apical. Observen que en los bocados, la terminación de sus bocados son mucho más delicados, más finos, aplanados, y tienen así la posibilidad de ingresar debajo de la tabla ósea, trasladando el cuello quirúrgico debajo del tejido óseo sin necesidad de hacer osteotomía. De allí tomamos la pieza y en lo grado de lo posible realizar movimientos de extracción que no me hagan perder ninguna parte de esa tabla ósea. Principalmente si se puede rotar, y si no se puede rotar, realizar movimientos cuidadosos, paulatinos, que vayan dilatando las tablas de manera progresiva para no producir la fractura de ninguna de las tablas. Pasa el sistema Benex es un sistema de polea, en donde se introduce dentro de un resto radicular un elemento dentario que tiene que tener ciertas características, no puede ser utilizado siempre. El elemento dentario tiene que ser unirradicular y tener la raíz bastante cónica y bastante recta, porque esto, con esa polea y esa roldana, lo que hace es una avulsión, o sea, hace una exodoncia longitudinal, no hay ningún otro tipo de movimiento. Hay un pequeño videíto que se muestra, a ver, Cristi, donde se observa cómo lo va accionando con la mano, va girando la ruedita que venían en el otro extremo, y esa polea comienza a traccionar y hace una avulsión longitudinal de la pieza dentaria. ¿Podés, Cristi, activarlo? Ahí va. Se va a ver un poquito entrecortado, pero la idea es que vean que la extracción es longitudinal y no hace ningún otro tipo de movimiento. Y hace punto de apoyo en los otros elementos dentarios, pero tiene esa goma que no le produce ningún daño a los elementos vecinos.
Es muy utilizado por implantólogos para hacer extracciones de estos restos radiculares. Pasa, Cristi. Y les traigo a colación, como para aprovechar y mostrarles, un casito que tuvimos este año en el curso de posgrado. Y esta técnica que también es una técnica ya que tiene varios años, no es una técnica nueva, que es el autotrasplante dentario. Es una técnica muy conservadora, tanto de tejido óseo como de tejido periodontal, como de tejidos blandos, en donde se evita el fresado del hueso para la colocación de un implante, y se da la oportunidad al paciente de recuperar otra pieza dentaria y colocarla en un alvéolo de una pieza que fue extracción, ya sea por caries, ya sea por sutura, por cualquier motivo que esta pieza termine en extracción, puede ser suplantada por otro elemento dentario que también pertenece al paciente. Tiene indicaciones muy precisas y generalmente da buenos resultados. Dentro de las indicaciones tenemos las traumáticas, cuando perdemos una pieza dentaria por una fractura, por una alusión, por un golpe. Las indicaciones ortopédicas, que es cuando traemos, por ejemplo, traccionando un elemento dentario retenido, puede ser un canino, un premolar, lo llevamos, le hacemos un túnel en el hueso, se le abre un túnel en el hueso para llegar a ese alvéolo que está vacío. Terapéuticas, que es cuando se hace la extracción de un elemento dentario, se le hace la endodoncia in vitro y se hace una apicectomía y se vuelve a colocar en el alvéolo, y protésicas, que es cuando utilizamos alguna pieza que está retenida, la colocamos en la arcada, para luego ser utilizado como un pilar de alguna prótesis. Las contraindicaciones es cuando el paciente con una mala higiene bucal, obviamente, que va a hacer quizás fracasar también todo el procedimiento, pacientes que no están aptos, como pacientes que no tengan tener sus facultades mentales normales, y el paciente no colaborador, porque esta técnica es engorrosa en ese sentido, por eso mucha gente no la hace ni se anima a hacerla, o la ha dejado de hacer. El paciente tiene que venir seguido a control, el paciente tiene que ser muy, muy colaborador y tener mucha paciencia, y estar, digamos, colaborando en el casi 80% para que esto tenga también éxito. Pasa, Cristian. Hablar de un éxito en un autotrasplante dentario, tenemos que tener diferentes criterios para lograr este éxito y tener un buen resultado. La mayoría de los textos van a ver que hablan de 1/3 ya de la raíz formada del diente que se va a donar. Hay muchos casos también documentados en donde no podría ser un germen dentario, por ejemplo, un germen no, pero ya teniendo un poquitito de raíz o 1/3 de la raíz formada, y hay casos donde hay hasta 2/3 de la raíz formada que han mostrado que han tenido éxito en la recuperación de ese diente. Hacer una fijación de entre 4 y 6 semanas, eso se va evaluando según el caso. Se puede realizar con cualquier pieza dentaria, ya sea en un alvéolo post-extracción o labrando un alvéolo nuevo, ¿sí? Por supuesto que tenemos que hacer extracciones con un mínimo trauma, ¿sí? Por eso está tan relacionado con este tema. Y tiene que haber una correcta preparación de ese lecho receptor. Pasa, Cristi. La técnica quirúrgica, básicamente, si vamos a utilizar, por ejemplo, en las indicaciones ortopédicas, cuando pasamos un retenido al lugar de una pieza que se ha perdido, se recomienda en primera instancia usar ese elemento que está retenido y conservarlo dentro de su alvéolo. Se extrae luego el elemento que está dañado, el que va a extracción, y ese alvéolo se puede o no modificar según lo que necesitemos, según el elemento que vamos a colocar allí. Y si vamos a traer un canino o un premolar desde donde está retenido hacia el alvéolo, se labra un túnel en el tejido óseo por el cual se va a desplazar ese diente y va a llegar al alvéolo. El elemento dentario que se coloca en ese alvéolo debe quedar lo más ajustado posible y en infraoclusión. Y dentro de todos los papers y los artículos y los pocos casos clínicos reportados que leímos, se recomienda más la fijación con sutura
que es con alambre o con férulas de acrílico, durante 4 o 6 semanas. La verdad que fijar con suturas, en este caso, no nos resultó propicio, ¿sí? Ya que la paciente tenía una mordida muy cerradita y como que tendía a cortar la sutura, entonces realizamos una fijación con un alambre de ortodoncia, un alambre flexible. Pasa, Cristi. Como ven, se puede trasladar cualquier pieza dentaria, se puede llevar un canino a la zona de un 21 y en un futuro ser tallado como un pilar y colocarle una corona, ¿sí? Lo ideal es que ese paciente va a tener una pieza natural, con un tejido periodontal y con el tejido óseo conservado por el mismo diente natural. Pasa. Hablar de permanencia en autotrasplante dentario no es lo mismo que hablar de éxito, ¿sí? Porque el diente puede permanecer allí y haberse óseo integrado, pero no tener salud periodontal, no tener salud pulpar, tener que endodonciarlo, ¿sí? Lo ideal es que no haya dolor, que no se produzca una anquilosis, sino que se forme un nuevo periodonto, y se habla de una sobrevida de 10 a 15 años. En esta técnica, si uno puede intentarla, la verdad que hay mucho para ganar y muy poco para perder. Si no tenemos éxito en nuestra terapéutica, podemos pasar a la segunda opción, que sería la colocación de un implante, y no le hemos hecho ningún daño al paciente. Pasa, Cristi. Bueno, les voy a mostrar el casito que tuvimos este año, que estamos esperando a ver cómo resulta, en donde planificamos realizar la extracción de este 38, vean que no llega mucho, recién está formando su primer tercio radicular, pero bueno, es una nena de 19 años y la verdad que me parece que valía la pena intentarlo, el elemento 36 indicado para esta extracción, y decidimos apoyarnos con la utilización de un injerto óseo y PRF, tanto en el alvéolo del 38 extraído, como en el alvéolo que va a recibir a ese diente donante. Acá observamos el caso clínico, en donde en primera instancia hicimos la luxación del 38, y lo dejamos en el alvéolo esperando, para proceder a la extracción mediante la odontosección de los restos del elemento 36. Realizamos el lavaje, la preparación de ese alvéolo, preparamos unos taponcitos de PRF, embebimos en el exudado del PRF el elemento 38, y procedemos a la colocación del elemento, acompañado del injerto y del PRF, al alvéolo del 36 perdido. Pasa, Cristi. Lo ubicamos en posición, observamos que esté en infraoclusión, que tenga buenos contactos interproximales, y lo ferulizamos, como ven allí, con un alambrecito de ortodoncia. Esas manchitas que se ven son el papel de articular, que estamos chequeando la oclusión y que se encuentre en infraoclusión. Esto vamos ya por la 5ª semana. Esta es la radiografía inmediata. Y luego, bueno, por las redes les contaré, si quieren seguirnos en Oral Surgery Training, vamos a ir subiendo el progreso de este caso clínico, que estamos orando a Santa Apolonia para que nos acompañe y tengamos éxito. Esta es la radiografía inmediata. La paciente se encuentra muy bien, no hay dolor, no hay inflamación. Por ahora venimos bien. Bueno, yo los voy a dejar ahora con la doctora Patricia Morales, que les va a contar un poquito qué es PRF, qué es factor de crecimiento, y todo esto que nos gusta mucho hacer. ¿A mí me escuchan? Sí, se te escucha bien, se te escucha bien. Bueno, buen día a todos, y bueno, ahí me dejó abierto el camino Cintia con respecto a que ella habló de la aplicación de PRF, y entonces hacemos la gran pregunta: ¿qué son los factores de crecimiento? Y que esto también, los factores de crecimiento, son saberes y conocimientos que lo tenemos y lo tenemos que recuperar desde las materias básicas, desde la biología, desde la fisiología. Y esto me lo dijo un
un colega y que ya hoy es amigo y que es un honor que me esté escuchando hoy, que es Daniel Benedicter, y junto a Lucio Cáceres, de los cuales ellos me introdujeron en este tema y me sembraron esta inquietud y yo comencé a investigar, a estudiar, lo traje a este equipo de trabajo y las chicas me acompañaron y nos entusiasmamos todas y bueno, y ahora en realidad hoy quizás no voy a hablar tanto de lo que tenemos que, cómo es la técnica, sino para qué nos sirve el PRF y los factores de crecimiento. Es decir, la gran pregunta es, ¿qué son los factores de crecimiento? Y ahí, en esto respondemos. Son proteínas que tienen la capacidad de inducir la división y la diferenciación celular. Provienen de las plaquetas y de los leucocitos. Y acá es a donde vamos y nos interesa mucho el PRF. Cada factor de crecimiento interactúa con un receptor específico de la membrana celular. Por eso es como que decimos, volvemos a la biología. Estos juegan un rol fundamental en la cicatrización de las heridas y por eso nos interesa a nosotros que hacemos cirugía. ¿Qué es lo que queremos tener? Una buena cicatrización. Los factores de crecimiento regulan la división y crecimiento celular. Y que acá lo tenemos necesario, si nosotros queremos hacer un injerto, necesitamos que ese injerto se transforme y se produzca una remodelación ósea. El siguiente, Cris. En cuestión de factores de crecimiento hay muchísimos. ¿Y por qué nos interesa? Volviendo siempre, el objetivo es mejorar la cicatrización. Dentro de algunos de los más importantes son los factores de crecimiento derivados de la plaqueta, los factores de crecimiento de transformación, los de crecimiento del endotelio vascular. Son muchos y lo que más nos interesa es que actúa sobre mejorando la cicatrización. La próxima. Y ahí nos lleva, que es lo que nos trae hoy, a hablar de lo que es la cirugía. ¿Qué nos pasa después, como bien lo habló Cristina en un principio, qué nos pasa post-extracción dentaria? Se produce un sucesivo procesos biológicos que nos dan como resultado una cicatrización del tejido óseo tapizado por mucosa gingival. ¿Y qué es lo que más nos interesa? La próxima, Cris, que nosotros conservemos, tengamos esta preservación del alveolo post-extracción. Y que no nos suceda esto, por ejemplo, que sabemos, como dijo Cristina, que sí o sí se provoca una atrofia del tejido óseo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Por eso la importancia de los factores de crecimiento. ¿Por qué son importantes? Porque nosotros queremos la conservación de este alveolo para una rehabilitación posterior, ya sea la que sea, de una prótesis removible hasta un implante. La próxima. Y ahí empezamos a la importancia que tiene la formación de tejido óseo. ¿Qué son importantes? ¿Qué nos tiene que interesar? Que existan los macrófagos en la primera inflamación, en el primer estadio de la cicatrización, que migran al área dañada y además de limpiar, ellos secretan factores de crecimiento. En los macrófagos es fundamental que lo tengamos en la etapa de cicatrización. Estos factores de crecimiento estimulan la proliferación y migración de fibroblastos y células endoteliales. El tejido de granulación comienza a remodelarse, que sería la segunda etapa de cicatrización para ir a la remodelación total y la formación de tejido óseo. La próxima. En la remodelación, nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros queremos. Si es una reparación o una regeneración.
O sea, la reparación sería con el coágulo solo y la regeneración sería si nosotros colocamos un injerto óseo en ese alveolo o en ese lecho quirúrgico. Más allá de el injerto que nosotros elijamos en hacer el relleno. Y dependemos de dos factores. De que haya disponibilidad de las células específicas o necesarias, sí o sí tenemos que tener células, y la presencia o ausencia de factores de crecimiento necesarios para reclutar y estimular a estas células. La próxima, es decir, que las condiciones para la regeneración va a depender de que se diferencien los osteoblastos. Los factores de crecimiento estimulan a las stem cells a diferenciarse en osteoblastos. Es decir, si nosotros tenemos, si hacemos un injerto, es como que tenemos un tejido receptor de ese injerto, y nosotros necesitamos que esas células stem cell se activen para que se transformen en fibroblastos y en osteoblastos. De esa activación depende los factores de crecimiento, la otorgan. ¿Cómo nos aseguramos que esos factores están en ese hueso receptor? Pero si nosotros necesitamos un injerto, también queremos que esos factores de crecimiento actúen en ese tejido de injerto. Que generalmente en un principio nosotros lo teníamos que hidratar, lo hidratamos con solución fisiológica. Entonces lo que ahora lo vemos más conveniente es hidratarlo con factores de crecimiento. Y eso nos lleva a hablar, la próxima actriz, hablar a concentrados plaquetarios. Y esto nos vamos a aproximar más al PRF, y vamos a hablar de distintos concentrados plaquetarios y por qué nosotras elegimos el PRF. Los concentrados plaquetarios comienzan desde 1915. El doctor Gray utilizaba hemoderivados para hemorragia cerebral. En la década del 70, el doctor Marzola utilizaba concentrados sanguíneos para tratamiento de las alveolitis. O sea, vean desde qué época se utilizan los concentrados plaquetarios. En 1986, el doctor Mark desarrolla el plasma rico en plaquetas, el PRP, que es lo que nosotros empezamos a conocer más y nos empieza a sonar. Si bien esto se utiliza más para estética y actúa más en los tejidos blandos. Y a lo que a nosotros nos interesa es que actúe y tener factores de crecimiento más en los tejidos duros, porque lo que nosotros queremos es conservar más ese reborde alveolar. Entonces, Anitua, que es un español, él comienza a estudiar el plasma rico en factores de crecimiento, el PRGF. Y Chukrum, que es nosotros seguimos esta escuela, que en el 2000, 2001 y sus colaboradores descubren la fibrina rica en plaquetas, que es el PRF. Y después fue estudiando tras los años distintos protocolos para tener mayor beneficio de la obtención de factores de crecimiento, para que las plaquetas no se desnaturalicen y tener mayor cantidad de factores de crecimiento. Eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, para que nos quede claro, existen distintos protocolos para obtener concentrados plaquetarios. Está el PRP, el PRGF y el PRF. Y ahora yo me voy a dedicar más a explicar el PRF y por qué elegimos el PRF. El PRF es el plasma rico en fibrina y es un concentrado plaquetario de segunda generación. Y si decimos que es de segunda generación es porque existe una primera generación. El de primera generación es el PRP, el plasma rico en plaquetas.
Es utilizado para acelerar la cicatrización de tejidos blandos y duros. La próxima. ¿Y cómo se obtiene? Obtenemos una extracción de sangre venosa que se centrifuga y sin anticoagulantes. Y esto es muy importante porque lo que necesitamos es que las plaquetas sean lo más naturales posibles y que se separen y que no se desnaturalicen en su totalidad. Entonces, al final del centrifugado hay un coágulo de fibrina y más factores de crecimiento provenientes de las plaquetas y de los leucocitos. Es un coágulo fisiológico y autólogo porque es de sangre del mismo paciente. Y a diferencia de, por ejemplo, el PRP usa una trombina que es como anticoagulante y el PRGF, el de Anitua, usa cloruro de calcio. Ellos dos utilizan anticoagulantes para obtener los factores de crecimiento. Chucrum no usa anticoagulante, entonces los factores de crecimiento es más naturales y fisiológicos. La próxima. Es decir, como para hacer un repaso, hacemos una extracción de sangre venosa, se centrifuga, dependiendo del protocolo, dependiendo de lo que nosotros queramos realizar, o PRF estándar, o un PRF, el APRF, que es el PRF avanzado, o el IPRF, que es el PRF inyectable. De eso después ya vamos a explicar en un caso clínico más adelante entre las tres. Vamos a explicar cuál sería el tiempo que utilizamos y para qué utilizamos cada uno de estos PRF. ¿Y qué es lo que obtenemos? Esa gelatina donde está el PRF. La parte de abajo, que es la roja, son los glóbulos rojos. En el medio, que es esa parte rosita, entre lo rojo y lo amarillo, están los leucocitos y por arriba está el PRF. Ahí observamos bien el coágulo, ¿ven? de PRF, que este nos sirve para hacer unas membranas de protección o unos tapones para los alvéolos. En la figura del medio es como que tenemos APRF, donde están menos denaturalizadas el proceso de la centrifugación es con menor tiempo y con menos velocidad, entonces podemos engrampar más el tejido óseo con esta matriz y tenemos la finalidad es que tengamos mayor cantidad de factores de crecimiento por la menor centrifugación. Y en la última imagen observamos una membrana puesta en el alvéolo de un tercero, en el lecho quirúrgico de un tercero retenido. La próxima. Bien. ¿Cuáles son los beneficios del uso del PRF y por lo cual nosotros lo elegimos? Que nos da una cicatrización acelerada y la ausencia casi total de eventos infecciosos. Entonces, es una cicatrización exitosa, generalmente. La próxima. Los componentes principales del PRF, como recién lo describí, es como que existen plaquetas, leucocitos y glóbulos rojos. Los glóbulos rojos nosotros no lo usamos sí las plaquetas y los leucocitos. Nos sirve como andamiaje tridimensional provisorio de matriz extracelular, fabricado a partir de la fibrina autóloga, incluyendo la fibronectina y la vitronectina. Estos son fundamentales para la producción de angiogénesis, de producción de vasos que necesitamos en nuestros injertos para tener la remodelación del injerto. Y una amplia variedad de más de 100 moléculas bioactivas.
alternativas. Las más importantes son los factores de crecimiento, que es el tema que nos trae hoy, que son todos estos más la proteína morfogenética tipo 2. La próxima, todo nos dice que esto que yo les digo, que nos ayuda en la cicatrización y es muy positivo por la presencia de leucocitos, nos avalan todos estos, por ejemplo, papers y estas investigaciones, que no es algo que nosotros lo digamos solamente, sino que todo se estudia y que hasta el 2015, del 2000 lo descubre Chukru. Hasta el 2015 era como que no había mucha investigación, pero desde el 2015 hasta la fecha, cada vez va creciendo muchísimo más en investigación y se comprueba el éxito y que los factores de crecimiento existen en el PRF. Y ahí es como, lo importante es la presencia, y acá comparo los distintos, el PRF, el PRP y el PRGF, que es el de Anitua. Si vemos a nivel de plaquetas, todos son semejantes. Entonces, si nosotros queremos factores de crecimiento a través de las plaquetas, es como que usemos distintos protocolos, nos darían los mismos beneficios. Pero si nos basamos en que los leucocitos son muy importantes para la liberación de factores de crecimiento, es como que le saca muchísima ventaja el PRF. Es como que tenemos mucha más cantidad de leucocitos en el PRF que en el PRP y en el PRGF. Es decir, es muy importante, por ejemplo, la alta cantidad de linfocitos, que estos nos van a generar nuevos vasos sanguíneos que son necesarios para la vascularización del tejido óseo o del injerto. Porque a nosotros siempre nos preocupa tener que ese injerto esté irrigado, pero también nos tiene que importar que ese injerto se mantenga en el tiempo. Y eso es otra de las cualidades que tiene el PRF. La próxima. Es decir, los leucocitos liberan factores de crecimiento, de acuerdo a Chukrum, es como que él avala, por eso él estudió tanto al PRF y le dio el origen y la fundamentación al plasma rico en fibrina. La próxima, es decir, si tenemos leucocitos, gran nivel de leucocitos, estos van a liberar una gran cantidad de factores de crecimiento que van a actuar en el endotelio vascular y van a fabricar velozmente vasos sanguíneos que nos van a irrigar a ese injerto óseo que nosotros vamos a realizar. La próxima. Y es decir, esto es lo que yo le hablaba recién. Hay estudios que demuestran que el PRP, la liberación de factores de crecimiento es inmediato, es en el momento que tenemos una alta concentración de factores de crecimiento en el momento que realizamos el injerto. En cambio, en el PRF, en el plasma rico en fibrina, tenemos una liberación de factores de crecimiento, es más lento, es como nos dura alrededor de 7 días. Entonces, lo que nosotros nos interesa es esta irrigación y esta liberación de factores de crecimiento en un tiempo más prolongado, porque lo que a nosotros nos interesa no solamente que haya irrigación en el momento, sino que se mantenga, que se sostenga para que se produzca la angiogénesis de ese injerto que queremos que se remodele en el lecho quirúrgico. Y el PRGF, que es el de Anitua, ese no hay investigación de qué tiempo actúa. Entonces sospechamos que también es inmediato porque la biología de los factores de crecimiento es una liberación inmediata. Y porque usan anticoagulantes.
Y ahora bien, ¿cómo podemos usar este PRF, en la odontología? Se puede usar en forma de membranas, en forma de tapones alveolares, en forma de relleno, mezclándolo con injerto óseo y con forma de stick bone. De esto, ahí respetamos cada protocolo. La membrana es el PRF estandarizado. Para usarlo con relleno óseo usamos el APRF, sería el PRF avanzado. Y para realizar el stick bone utilizamos el IPRF, o sea, el PRF inyectable. Y ahora, bueno, por último, vamos a cerrar con un caso clínico en los cuales los vamos a defender a este caso clínico entre las tres. No sé, Cintia, si vos querés comenzar, que es un paciente... Hola, ¿me escuchan? Hola. Bueno, ¿A mí? Bueno, es un paciente joven que él pretendía realizarse implantes, pero bueno, por razones económicas y de la pandemia y... Perdón, Cintia, le voy a pedir entonces a Cristina y a Patrick que cierren el micrófono, si no el sonido sale y retumba y acopla. Vamos a hablar las tres, por eso, Pablo. Lo tendrán, bueno, vean, si no se acopla mucho, habiliten el micrófono por orden. Bueno, listo, salvo. Bueno, como les contaba, es un paciente que pretende en un futuro realizarse los implantes, entonces por cuestiones económicas él va a esperar a un curso de posgrado para colocarse los mismos, pero nos solicita hacer esta extracción, este canino semi-retenido que le estaba trayendo muchas molestias a la hora de cepillarse, a la hora de comer y de portar una prótesis provisoria. Entonces lo hablamos con las chicas y decidimos, bueno, llevarlo al curso de posgrado para que le realicemos la extracción de este semi-retenido y trabajemos sobre ese terreno y lo dejemos apto y preparado para luego recibir los implantes, ¿sí? Así, bueno, la Cristi va a contar más o menos cómo fue la técnica quirúrgica y qué decidimos hacer. Seguí vos, Cintia, porque si no se me arma el lío. Sí, te escucho. Ahí se realizó la extracción del elemento semi-retenido con elevadores. Por supuesto, como ven, no se levantó colajo, no se separó ni la mucosa ni el periósteo y se respetó las papilas. Se hace la extracción sanguínea mientras se está trabajando con el elemento retenido y se procede a la centrifugación de los tubos para preparar. En este caso decidieron hacer APRF para un relleno y PRF para membrana de protección y contenido del relleno en el alveolo. Sí, No sé si te contar más o menos los tiempos. Ahí se hizo la extracción, ahí vi una pregunta que recién consultaron, como cómo se pide el laboratorio. En realidad hay que hacerlo en el consultorio, porque no es como el PRP que tiene anticoagulante y antes se podía mandar al bioquímico y que venía con la muestra al consultorio. En realidad esto tiene una vida útil de 1 hora, 1 hora y media, donde tenemos todos los factores de crecimiento, entonces tiene que ser. Y antes de comenzar la cirugía, si sabemos que va a ser dentro de todo en ese tiempo, o después, donde va a estar hidratado el PRF. Si no, se va deshidratando y perdemos los factores de crecimiento. Entonces, es como que hay que hacerlo en el consultorio. Yo hago la extracción y también me formé en Buenos Aires con el doctor Daniel Benedicta en esto de la extracción de sangre. Entonces es como que de última lo que ustedes pueden hacer es
pedirle a un bioquímico que vaya, hay muchos que están trabajando con esta técnica, entonces pedirle al bioquímico que vaya, le retire y ustedes hacen la centrifugación. Por ahí hasta el bioquímico les lleva la centrífuga y ustedes le dan las directivas de qué es lo que necesitan, entonces ya lo tienen solucionado a ese tema, pero tienen que estar en el consultorio. En este caso, como bien dijo Cintia, decidimos realizar APRF porque queríamos mezclarlo con injerto óseo, que era de origen bovino, era un cero injerto, y lo queríamos hidratar con los factores de crecimiento y mezclarlo con PRF. APRF. La próxima. Ahí lo llevamos al lecho quirúrgico con este instrumental, que es importante tener el instrumental adecuado porque todo nos sale mucho mejor. Es como que ven la punta que tiene ese instrumental, es como que nosotros lo podemos posicionar, o sea, llevarlo y ubicarlo en ese alveolo donde lo queremos ubicar. Ven la consistencia que hay en la cazuelita, cómo queda el APRF con el hueso. Entonces, y está hidratado con alto contenido de factores de crecimiento. La próxima. Después, en la mesa clínica, tenemos una de 1300 revoluciones a 8 minutos se fabrica el APRF. Y el PRF que nosotros queremos obtener para realizar una membrana lo hacemos a 2700 revoluciones por 12 minutos. Entonces, cuando obtenemos este gel, ven cómo lo tenemos ahí con la pinza, cuando se obtiene ese gel, se lo lleva a la caja, se pone esa tapita que está ahí atrás sobre esto, ven que tiene unas perforaciones, se forma esa membrana y el exudado queda en el fondo de la caja, que después eso nos sirve también como factores de crecimiento para hidratar el tejido o lo que quisiéramos, en el caso que Cintia mostró, del reimplante, con ese exudado pudimos embeber al tercer extraído de caso clínico. La próxima. Miren la resistencia que tiene esa membrana de fibrina, donde la sostenemos de un extremo y en el otro le colgamos un portaaguja y no se tira ni se deforma. Es como que es bastante resistente. Y acá observamos la membrana puesta sobre ese injerto. Acá tenemos que realizar como un decolado, un bolsillito, para que también reciba irrigación desde el tejido, de la zona receptora, reciba una irrigación esta membrana y no se nos necrose la membrana, porque tiene poderes, tiene factores de crecimiento, pero tiene que estar nutrida. La próxima. Y acá vemos el antes y el después. Esa membrana también tiene que estar suturada, en lo cual hacemos una sutura donde se sutura la membrana con la encía, y esto es muy importante. Esta membrana de PRF puede quedar en contacto con el medio bucal, o sea, y donde se va a producir la epitelización de la mucosa sobre esa membrana. Por lo tanto, no vamos a perder y vamos a conservar ese reborde alveolar. Por eso es muy importante toda esta conservación de este reborde. Otra de las cosas importantes es el tipo de sutura. Es mejor que lo hagamos con las suturas de nylon y más bien finas y no tan gruesas,
para que tengamos una mejor cicatrización de la herida. No sé, Cris, si vos querés agregar algo. ¿Vos, Cintia? No, bueno, como para hacer un cierre, esta frase que nos gusta mucho y siempre la tenemos como una premisa que dice que, bueno, que la eficacia quirúrgica es aquella que cumple con el resultado deseado en el menor tiempo y con el menor esfuerzo quirúrgico. Por allí me preguntaron en el chat por qué hablar de una inflamación buena y una inflamación mala, que la inflamación es una sola. Sí, por supuesto, por eso estaba puesto entre comillas, porque es una forma de decir, ¿sí? Ya que la carencia de la respuesta tisular negativa es lo bueno, lo que nosotros esperamos, lo que podemos predecir y obtener una buena reparación con una respuesta inflamatoria, si se quiere, normal o positiva o buena, entre comillas, para el paciente, y no aquella ruidosa, complicada, en donde el paciente sufre y le pasa mal, y nosotros también. Eso es lo que entre comillas llamaríamos malo. Obviamente que sabemos que existe una sola inflamación. Y por allí también preguntaron lo de la coronectomía, aproximadamente, porque vieron cómo es la biología, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, la raíz se puede desplazar en 6 meses. Por eso tiene que ser un paciente colaborador y que venga a control. El tratamiento de la pulpa puede estar o no. O sea, podemos dejar la pulpa ahí o la podemos eliminar. No hay sintomatología dolorosa si dejamos la pulpa. Esas eran todas las preguntas que había, porque vos, Pato, respondiste la otra pregunta. Sí. Perfecto, gracias, Cintia. Me adelantaste en las preguntas que teníamos, así que buenísimo. Cris, si querés dejar de compartir y activar tu micrófono, así podés también participar. Bien. ¿Qué decía Cintia? Que el doctor Antoine Petit la felicitaba a la doctora Cristina porque decía que sí, que Chucrún y su esposa habían preconizado todo esto. Sí, ahí me escuchan. Sí. Hola de nuevo. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado, gracias por los saludos, todos los que han participado, que recién estoy viendo, gracias al doctor Petit, que nos está escuchando desde lejos, ¿sí? Así que muy contentas de haberlo. Dice el doctor Antoine que quiere mandar un video, Cristina. Ah, No bueno, sé. bueno. Si usted sabe cómo se manda, mándelo. Bueno, no sé si quedan algunas Mirá, otras. ahí está, mira. ¿Cómo? Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Buenos Hola, días. doctor. ¿Cómo estás, Cintia? Te lo Un gusto presentamos haberlas al doctor escuchado las tres. Quijena, ¿sí? ¿Verdad? Les cuento que el doctor, para los que no lo conocen, es un doctor que, bueno, sabe muchísimo, que nosotras lo seguimos. La doctora Morales nos lo hizo conocer y la verdad que tiene vasta experiencia con PRF y, bueno, lo admiramos mucho y lo seguimos. Un honor, doctor. Muchísimas gracias, de verdad, han sido exposiciones muy bonitas. Yo les agradezco también por tener esta iniciativa. Les estoy mandando ahora saludos desde Bolivia, donde vivo, pero yo soy nacido en Chile, de ahí mi acento. Y sí, ya habíamos conversado con Cintia, que podríamos ya, levantándose las cuarentenas, poder hacer algo en conjunto y que sería bello. Me gustó mucho el enfoque que le dieron a la charla, y de hecho lo vemos en las tendencias en investigación y en publicaciones y en equipamiento. Ahora el enfoque es hacer una cirugía realmente mínimamente invasiva en comparación a que siempre todo se hacía con bloques, mínimamente invasiva pero desde un punto de vista biológico. Y en ese contexto también el PRF juega un papel importante. Hay muchos que me han dicho, yo no creo en el PRF. Y yo les digo, no es fe, no, a mí no me gusta, pero yo no me lo como. Si en el fondo es utilizar y aprender que la biología, el coágulo mejora la cicatrización porque es un coágulo concentrado, básicamente es eso, pero el contexto biológico es sumamente importante. Y eso me gustó cuando Cintia decía de sacar un tercer molar y el paciente va a sacarse un diente, pues no que le saquemos todo el hueso, y eso es fundamental.
tal, este caso bello también de ese canino, incluido con ese mentoniano emergiendo, que a todos nos da susto. Así que de verdad la felicito y quizás, bueno, igual lo habíamos conversado con Cinta, quizás para algunos se les confunde el uso de hemoderivados plaquetarios de plasma rico en plaqueténica al doctor Eduardo Nitúa en España, y que luego continuó o modificó la técnica el doctor José Chicron en Nice, en Francia. Quizás pudieran conversar un poquito sobre la diferencia en ambas presentaciones a nivel biológico, porque mucha gente me dice, vamos PRF, pero tengo tu tapa celeste. No, no se puede, otra técnica. Así que quizás aclarar un poquitito eso para que a la gente le quede sumamente claro. Y la felicito, de verdad, muchísimas gracias por los saludos, y ya nos conoceremos en persona, Dios mediante. Totalmente. Así que un abrazo desde Bolivia. Iremos a hacer lío Bolivia. Gracias, doctor. Un beso grande. Gracias a ustedes. En realidad es un honor que nos estén escuchando como el doctor Petit y como Daniel Buenedicter, que me estén escuchando a mí, que ellos fueron dentro de todo quien me introdujeron en este tema. Y ahí estamos. Bueno. No sé si Gracias a todos. Agradecemos muchísimo tanto la participación de ustedes tres como de todos los que han asistido, y los invitamos a seguir participando de las próximas actividades que la Escuela de Posgrado está desarrollando durante el mes de septiembre y así sucesivamente en los meses en esto que es las conferencias en tiempo de pandemia. Les recordamos entonces, los videos van a estar en el aula, en la web de posgrado, y bueno, estamos a su entera disposición para lo que sea. Muchas gracias, excelente la presentación de las tres. Ahí en el chat ven ustedes la gran felicitación que han tenido por el aporte que han hecho, muy generoso y de mucha calidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo a Pablo y a toda la facultad por habernos invitado en estos ciclos. La verdad, contentas. Bueno, disculpen. Sí. Yo soy estudiante todavía, y bueno, me gustaría hacer una consulta, bueno, que un poco respecto a la conservación del tejido óseo y todo lo que es la odontosección y todo eso. En el caso, por ejemplo, de que nos encontremos con una raíz, por ejemplo, que sea muy fina, muy delgada y se haya fracturado el elemento dentario y que quede muy apicalmente, por ahí, ¿qué podríamos hacer? Por supuesto están los elevadores apicales, pero en el caso de que sea un poco complicado, o canalizar el conducto con un instrumento endodóntico como para ayudarnos a extraer ese fragmento, ¿qué podríamos hacer? ¿Sería un poco recomendable dejarlo un poco, digamos que ese fragmento, digamos que llegue a descender un poco solo y realizar una cirugía, o es importante solucionarlo en el momento? Bueno, de por sí hay que ver la situación clínica en forma específica, ¿no? O sea, si ese elemento dentario tenía tratamiento de endodoncia o no, si había un proceso patológico que lo esté rodeando. O sea, hay que ver todo eso, si estaba luxado o no estaba luxado ese resto apical, porque todo eso va a modificar el plan de tratamiento que nosotros vamos a tener frente a un resto apical que se ha fracturado en el acto quirúrgico. ¿Me voy explicando un poquito, María? Bien, si ese resto apical está luxado, tiene un proceso patológico, o sea, hay un cuadro infeccioso que está rodeando, y bueno, voy a tratar de extraerlo de alguna manera, ¿bien? Si bien ese proceso no está luxado, está, por ejemplo, que esté cerca de algún reparo anatómico, como ser el seno maxilar, que nos puede llegar a pasar. Es muy pequeño el resto apical que ha quedado, y sobre todo que no haya procesos infecciosos, y bueno, lo podría llegar a controlar en el tiempo, porque al hacer una cirugía que me implica una mayor osteotomía, una mayor pérdida de hueso y todo, puede llegar a no ser beneficioso para el paciente, ¿sí? No sé si a eso es lo que vos querías
ir preguntando. Sí, yo me refería, por ejemplo, si un resto que no tenga proceso, y igual pensaba que sí, que a través del conducto, dejando por más que, digamos, que no tenga un proceso, siempre el conducto que conserva puede tener una infección, digamos. Entonces, por ahí digo, no sé si es recomendable dejarlo o esperar. Hay posibilidades de que baje un poco solo, digamos, con el tiempo y después realizar una intervención menos atraumática, por decir. María. Sí. Hola. ¿Cómo andas? Doctora Cintia. Como dice la Cristi, uno evalúa en el momento qué situación tiene este pequeño ápice que te ha quedado. Si está dentro de las posibilidades en el momento de retirarlo, ¿cuáles podrían ser las formas? Quizás es la pregunta a la que vos apuntabas. Si vos tenés un acceso posible de llegar, por ejemplo, con una fresa al ápice, ¿no? Al pequeñito ápice, y desgastarlo, por ahí lo desgastamos y lo hacemos desaparecer con un fresado, ¿me entendés? Ajá. O partirlo en 2 pedacitos y tratar de retirar esos 2 pedacitos. Probablemente vas a tener que ampliar un poquito la osteotomía. Hay como así muchas variantes o cositas que uno puede ir probando para ver si en el momento podemos retirarlo. Y si vemos que va a ser perjudicial para el paciente o no tenés manera de llegar con esa fresa, con la turbina, o no ves nada, y podés llegar a esperar. Lo que pasa es que son pacientes con los que hay que hablar muy claro, y son pacientes que tienen que regresar a controles y nosotros tenerlo supervisado, ¿me entendés? Claro, claro. Tiene que estar informado de que tiene un resto y que tiene que volver y hay que controlarlo. Perfecto. Por supuesto. Bueno, Más muchas menos gracias por la respuesta. No, por favor, un beso. Nunca te tiene que quedar un resto radicular, siempre más allá de todo eso se comporta como un cuerpo extraño, entonces como que hay que tratar y qué solución le tendríamos que dar protésica, depende de lo que vos tengas planificado. Si vos querés poner un implante, por ahí es como que y es post esa extracción no podría, pero también quizá con el fresado del implante también lo eliminas, entonces como que también es, pero la consigna que creo que tu pregunta si puede quedar o no, no debería quedar. No debería quedar, pero bueno, la idea, claro, no puede quedar obviamente nunca, pero bueno, si hay posibilidades de retrasar un poco digamos, la intervención. Mami, ¿gane? Muy bien, hijo. Hola. Bueno. Buenas. Bueno, muchísimas gracias. Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, sí, se te escucha, Juan José. ¿Sí? Bueno, la pregunta es sobre la coronectomía, ¿sí? Si se realiza alguna intervención en la pulpa o simplemente se hace la odontosección y se espera el tiempo, y cuál sería el tiempo prudente para volver a intervenir. Bien. Hola. Sí, recién, justo habíamos respondido esas 2 preguntas, justo hace un ratito, que creo que vos las escribiste. Sí, no las leí, disculpe. No, perdón, la dijimos oralmente, pero básicamente dijimos que promedio 6 meses, paciente colaborador obviamente, para que se corra la raíz, y el tratamiento de la pulpa puede estar o no. Normalmente la dejan a la pulpa y no hay sintomatología dolorosa. Ah, bien, era saber si había sintomatología o no. Bueno, muchísimas gracias y excelente presentación, doctora. Por favor, gracias a vos. Gracias. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, si no hay otra intervención, agradecemos muchísimo nuevamente y los esperamos en próximas actividades. Pueden retirarse entonces aquellos que vayan deseando, se van retirando del aula. Analía, si querés, dejamos de grabar.